Pero el Señor, pues dentro de esas cosas que Él hace, ¿verdad? Gracias. No me permitió cambiar de tema y vamos a seguir con este. Uno de estos días, el lunes. ¿Qué día es hoy? No, entonces no fue el lunes, fue el sábado. El Señor nos permitió ir a compartir la palabra, a hacer un discipulado a La Juela, a un lugar que se llama Villa Bonita. No tenía mucho de bonito, pero fuimos. Amén. Pero ese tema yo lo había escudriñado hace como un mes tal vez, porque era para otro discipulado que hasta la fecha no se ha realizado. Amén. Pero yo tenía ese tema para esa casa. Y cuando ya llegamos a la casa, el Señor me acuerda de ese tema, y ese tema lo prediqué y era para esa casa. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor hace de esas cosas, mis amados hermanos, que nosotros como seres humanos no entendemos o nos cuesta entender. De igual forma, para hoy me tocaba a mí hablar de otra cosa, mis amados hermanos, pero el Señor, pues, imagínense, hoy me tocaba hablar acerca de un tema familiar, pero diagonal niños. O sea, hoy vamos a hablar de los niños dentro de la familia. Pero pues el Señor pone que sigamos hablando de este tema, por algo será. Recuerden, mis amados hermanos, que el tema lo hemos titulado La sangre que brotó por la corona de espinas. Hoy sí, no voy a hacer mayor resumen, voy a ir. Ahí está la cita bíblica, en donde dice, mis amados hermanos, que le pusieron al Señor en la cabeza una corona de espinas. Explicamos que la palabra espinas tiene aquí, por lo menos yo tomé nada más 4 significados. Uno es espina, espino, zarza y aguijón. La palabra espina significa, en un sentido más figurado, dice, la espina puede representar un pesar íntimo y duradero. El espino representa un sufrimiento, representa al pecado y sus consecuencias. La zarza representa el juicio por fuego, y el aguijón representa el daño y el dolor provocados por el pecado y la muerte. Aquí creo que fue donde nos quedamos, si no recuerdo mal. La Biblia, yo encontré acá, ¿sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 11, creo que son 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 citas, mis amados hermanos, en donde la misma palabra que aparece aquí, en Mateo 27, 29, espinas, es la misma palabra, acansa. Es la misma palabra y se refiere a lo mismo, solamente que lo mencionaba, ahora solo lo leo. En Mateo 7, 16 nos muestra que las espinas quitan el gozo. Y de ese vamos a hablar hoy, y del que está a la par. En Mateo 13, 7 nos muestra que las espinas ahogan la palabra. En Mateo 13, 22 muestra que las espinas son un engaño por medio de las riquezas. Mateo 27, 29 que las espinas son una burla. Mateo 4, 7 hace que donde hay espinas no haya fruto. Marcos 4, 7, Marcos 4, 8 nos habla de que las espinas vienen como preocupaciones, por las preocupaciones del mundo. Lucas 6, 44 nos muestra que las espinas producen heridas. En Lucas 8:7 muestra que las espinas nacieron, y ese punto a mí me llama mucho la atención, pero no me voy a detener. En Lucas 8:14 la Biblia muestra, mis amados hermanos, que las espinas representan pasatiempos de la vida. En Juan 19:2 nos muestra que representan las tradiciones, y en Hebreos capítulo 6 versículo 8 nos habla de que mucha gente con espinas lamentablemente será reprobada. Creo que le leí esta cita también. Génesis 3:17 dice: entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojo, dice acá, te producirá, y comerás de las plantas del campo. Entonces nos damos cuenta acá de que las espinas, cuando miramos los espinos, mis amados hermanos, son como un tipo de árbol y enredadera. Pero cuando miramos los abrojos, son como unas bolitas, pelotitas así, pero que traen espinas. Amén, que son espinosos. Y dice acá que es la tierra, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Aquí nos damos cuenta de algo, mis amados hermanos, que la tierra empezó a producir, pónganle mucha atención,
La tierra no producía espinos y abrojos. La tierra empezó a producir espinos y abrojos cuando pasaron dos cosas. Número uno, lo primero que pasó fue la desobediencia. Y número dos, como consecuencia de la desobediencia, Dios desató una maldición. ¿Pero sobre quién la desató? Sobre aquellos que habían sido desobedientes a su palabra. Bien, ahí se van a dar cuenta. Yo pretendo llegar y terminar el tema hoy, aunque ustedes saben que el tema pues son 11 puntos. Yo quiero hablarles de 2 nada más por causa del tiempo, ¿verdad? Pero la tierra no producía, mis amados hermanos, espinos y abrojos. Repito, empezó a producir cuando el ser humano cometió desobediencia y cuando fue maldita. Esto es lo que quiero decirles, que lo podamos atesorar. Las espinas, mis amados hermanos, que ya vimos acá, 11 cosas diferentes que representan, están íntimamente ligadas, escúchenme lo que les voy a decir, a la falta de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo sé lo que la palabra de Dios dice, mi amado hermano, pero se me olvida, pero no puedo ponerla en práctica, las consecuencias vienen a ser espinas. Bueno, vamos a avanzar. Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8, ahí es donde nos muestra, mis amados hermanos, de que entonces la tierra produce espinos y abrojos, dice, no vale para nada. Viene entonces a ser reprobada. Me acuerdo que les mencioné esta cita también. Y esta creo que fue la única que no les mencioné, ya para entrar al desarrollo. Dice acá, Oseas capítulo 13, versículo 14, dice la palabra del Señor. Los libraré del poder del Seol. O sea, si ustedes se dan cuenta, eso es una pregunta. Los redimiré de la muerte. Y vean lo que dice acá después. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? Vean. ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Yo sé que ustedes han leído, mis amados hermanos, aquella cita en donde habla la Biblia de un hombre llamado Lázaro, que era un mendigo, y otro hombre que en la Biblia pues no da nombre, pero dice que era rico. Si ustedes se recuerdan, dice la Biblia que los dos murieron. Pero cuando Lázaro murió, dice la Biblia que ángeles, mis amados hermanos, descendieron y se lo llevaron. Cuando el rico murió, pues definitivamente no descendieron ángeles, ¿verdad? Pero ya estando los dos muertos, entiéndase, ya no estaban en esta dimensión llamada tierra, la Biblia dice que el rico empezó a tener sed, alzó su mirada y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y le pidió un poco de agua, le pidió que, imagínense, Lázaro, la Biblia muestra que era un leproso, y el rico quería, aunque sea, envía a Lázaro para que toque mi lengua con un poco de agua. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque vean lo que dice acá. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? Ok, ¿qué pasó ahí? Entonces se recuerdan todo lo que pasó, y luego ya después de que Abraham le explica que no podían pasar de un lado hacia el otro, que Lázaro no podía pasar. Luego el hombre rico dice, envía a Lázaro, y aquí viene la espina. ¿Cuál era la espina que tenía este hombre a pesar de que ya estaba muerto? Envía a Lázaro, le dice, no se puede. Envía a alguien, no se puede, a que les predique a mis hermanos. ¿Por qué creen ustedes que este hombre ya muerto tenía esa espinita ahí clavada? Recuérdense que él se fue al Seol, Lázaro al seno de Abraham. Abraham le dice, en vida vivías como rey haciendo fiesta tras fiesta. Vivías bien, pero Lázaro en vida padeció muchas aflicciones y ahora estas son las consecuencias. Pero no me han respondido. ¿Cuál era la espina? ¿Por qué le dice el rico a Abraham, envía a Lázaro, envía a alguien a que vaya y les predique a mis hermanos? Abraham le responde, ahí tienen la ley y los profetas. ¿Cuál es la espina que este hombre tenía clavada? Exacto.
Entonces miren, mis amados hermanos, si ustedes y yo no somos libres de las espinas, ya pusimos 11 ejemplos, ¿verdad? Más los 4 que están acá. Corremos el riesgo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero esta es una verdad que ahí está escrita. Corremos el riesgo, mis amados hermanos, de que aún después de la muerte nos sigan atormentando. Entonces, yo no sé, pero mi esposa lo decía en medio de la oración, ¿verdad? Y el Señor Jesús también lo decía: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar. Amén. De alguna forma, ustedes y yo tenemos que pasar por momentos de dificultad. Amén. Pero una cosa es que pasemos por momentos de dificultad y otra cosa es que, como lo dice ahí, ¿dónde están, oh muerte, tus espinas? Que yo cargue, por ejemplo, todo lo que está ahí, ya no voy a regresar. Amén. ¿Me voy a entender, mis amados hermanos? Ok, vean esto. Tengo buen tiempo todavía. Este es el primer punto que lo vimos acá. Amén. Mateo 7:16, ahorita vamos a explicarlo, nos muestra que las espinas quitan el gozo. Entonces, cuando ustedes vean o cuando ustedes se vean de que no hay gozo en sus corazones, ¿qué es lo que podemos interpretar a la luz de la palabra? Exacto. Que entonces lo que hay es una espina. Lo tremendo de esto, mis amados hermanos, recuérdense que el tema estaba centrado en la Santa Cena. Es de que a ustedes y a mí no nos deberían de aparecer o de nacer espinas. Nada nos debería de quitar el gozo, porque para eso murió Cristo. Recuérdense que para eso hablamos ayer, que para eso es la Santa Cena. De que si a Él le pusieron esa corona de espinas, el castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él, y por todo lo que padeció su cuerpo, ustedes y yo somos curados. O sea, no nos corresponde, no nos las merecemos, no deberíamos de estar experimentando nada de lo que son espinas. ¿Por qué? Porque para eso le cayó a Él. Amén. Y si fue en vano lo que le pasó a Él, entonces está bien, disfrutémoslo. Bueno, eso no se puede disfrutar, ¿verdad? Vivámoslo nosotros también. Pero no es así, porque si Él lo padeció, fue para que ustedes y yo ya no lo padezcamos. Amén. Entonces, tengamos esto bien claro. Si a Cristo le pusieron una corona de espinas, a mí, a ustedes y a mí, a nosotros, ya no tienen por qué estarnos estorbando las espinas. ¿Decimos amén? Pastor, ¿y si me molestan? Entonces tendríamos que regresar a lo que vemos acá. A esto, ¿tendrás algún pesar íntimo, duradero? ¿Estarás sufriendo por algo, algún daño, algún dolor? ¿No te habrás dado cuenta, mi amado hermano, que lo que estás pasando puede ser como consecuencia de un juicio? Amén. No, repito, no deberían de molestarnos. Decimos amén. Pero si nos molestan, entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? Escudriñar nuestra vida. Vean esto, pues. Jueces capítulo 9, versículo 12. Vean qué dice Jueces capítulo 9 y versículo 12. Bueno, según yo que tenía tiempo, hermano, pero ya son más de las 7:20. Los árboles le dijeron a la vid: ven y reina sobre nosotros. Pero la vid, no David, ¿verdad? Sino la vid respondió. Vean, pongan atención a esto, por favor. El vino de mis uvas alegra a Dios y a los hombres. Aquí, esto es como una parábola, mis amados hermanos, porque había un hijo de Gedeón que era malo, y que los de Israel querían que otros gobernaran sobre ellos. Al final, Abimelech fue el que gobernó sobre ellos, y la Biblia muestra que él fue para ellos como una zarza, que lo hizo con ellos lo que quiso. Ok, fueron a pedirle gobierno a la vid. Gedeón y sus hijos no quisieron gobernar sobre ellos, pero miren la parábola. Cuando la vid responde, dice: el vino de mis uvas alegra a Dios
y a los hombres. No dejaré de hacer vino para poder reinar sobre vosotros. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que el vino representa el gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces ahí claramente está de que el vino de mis uvas alegra a Dios y a los hombres. Vean esto. Esta es la cita del por qué yo le coloqué a este punto los espinos ahora en el gozo. Vean. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Es decir, por su doctrina artificial y su egocentrismo. Y hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Se puede, mis amados hermanos, recoger uvas de los espinos? No se puede. Ok. Los espinos, mis amados hermanos, representan, las espinas representan también amargura. Amén. Perdón. Y aquí la Biblia nos muestra, por lo que estamos hablando, de que para empezar, pensemos un poquito. ¿A quién se le ocurre ir a buscar uvas en donde es un lugar de espino? Amén. Entonces vean, estas citas son muy importantes para nosotros porque la Biblia muestra claramente que dice: por sus frutos, dice, los conoceréis. Y luego dice esto: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Está claro que no. Ustedes y yo, mis amados hermanos, no podemos pedirle a alguien que la amargura la ha gobernado, pues que sea feliz. Amén. Ustedes y yo tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos, por el amor de Dios. Espero que me esté dando a entender cuáles son las cosas que nos hacen daño, cuáles son las cosas que nos hacen cambiar de parecer, mis amados hermanos. Amén. Pero también tenemos que escudriñar, es que no sé, bueno, vamos a decirlo así, cuáles son las cosas que nos hacen felices. Amén. Por ejemplo, si para nosotros la presencia del Señor nos hace felices, ¿qué deberíamos de hacer? Pues estar en la presencia del Señor el mayor tiempo posible. Y de esta forma, mis amados hermanos, no van a encontrar en nosotros, entiéndase, espinos, pesares, dolores, angustias, tristezas, sino aunque este tipo de cosas lleguen, en nuestras vidas siempre habrá gozo. Y como ustedes vieron acá, el vino de mis uvas alegra ¿a quién dice? A Dios y a los hombres. Entonces, mi amado hermano, lo que tú y yo podamos experimentar como hijos de Dios, según lo que acabamos de ver acá, si lo tomamos como el gozo, tiene la capacidad de alegrar a Dios, pero también de alegrar a los hombres. Yo no sé si en alguna oportunidad, vamos a ir avanzando, les habrá pasado de que alguien se está riendo. Y ustedes no saben ni por qué se está riendo, pero como se está riendo se empiezan a reír. ¿Les habrá pasado o no? A mí se me ha pasado. A veces escucho a Mercy, cuando yo ni sé por qué se está riendo, yo me empiezo a reír. Después me doy cuenta que no se está riendo por nada, pero ya me hizo reír. Entonces imagínense lo que la Biblia dice acá. Ay, perdón, que saber que tengo como que me pica algo aquí. Dice acá: el vino de mis uvas alegra a Dios y a los hombres. Entonces, mi amado hermano, el gozo que esté en nosotros, ¿por qué las espinas? ¿Por qué la amargura va a intentar quitarlo? Porque el enemigo es demasiado astuto y sabe que si nos logra amargar con una espina, vamos a dejar de darle alegría a Dios primeramente y luego a los hombres. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Yo quisiera detenerme más en cada punto, pero no puedo porque, aunque este punto es importante, yo quiero llegar a este. En este quiero darle duro, quiero predicar.
Mateo 7:16. Reconocerás a estas personas por lo que hacen. Las cosas buenas no vienen de las personas malas, así como las uvas no salen de los espinos, ni los higos de las malas hierbas. Vamos a leer otra. Reconocerás a estas personas por su forma de vivir. Las cosas que hacen son como sus frutos. Las uvas no crecen en los espinos, los higos no crecen en la maleza. Vean esto. Esta cita me gusta mucho. Entonces, ¿en dónde se echa de ver, mi amado hermano, el gozo o la amargura? Según esa cita, ahí está hasta arriba. ¿En dónde se echa de ver? Muy bien. En la forma de vivir. Miren, pues, ayúdenme, por favor. Se supone, voy a decir que es una suposición, de que ustedes y yo somos personas gozosas. ¿Amén? Ok, ¿por qué digo se supone? No estoy diciendo que no, es una suposición. Se supone que somos personas gozosas y que nuestro gozo, ¿de dónde viene? ¿De quién depende nuestro gozo? Ayúdenme con eso. ¿Perdón? De Dios, muy bien. Aquí donde yo estoy diciendo se supone. Miren, es que así es, pero ¿por qué lo estoy poniendo como una suposición? O sea, nuestro gozo, la Biblia lo dice claramente, depende de Dios. Si estoy casado, mi gozo no depende de mi cónyuge. Amén. Si soy padre, mi gozo no depende de mis hijos. Si soy hijo, mi gozo no depende de mis padres. Amén. Si soy pastor, mi gozo no depende de las ovejas. Y así sucesivamente, por más relaciones que yo tenga, mi gozo no depende de nada ni de nadie en esta tierra. ¿Decimos amén? Mi gozo depende de Dios. ¿Amén o no amén? Aquí es la suposición. Si se supone que mi gozo depende de Dios, ¿por qué muchas veces tan fácilmente entrego el gozo? ¿Por qué muchas veces tan fácilmente nuestros hijos nos quitan el gozo? El cónyuge nos quita el gozo, el pastor nos quita el gozo, las situaciones allá afuera nos quitan el gozo. ¿Por qué? Si se supone que mi gozo viene de Dios. O sea, ya me entendieron la suposición, ¿verdad? Nuestro gozo viene de Dios. ¿Pero por qué pierdo el gozo tan rápido? La respuesta está ahí en la pantalla, mis amados hermanos. Es la misma respuesta que me acaban de dar. Reconocerás a estas personas por su forma de vivir. Entonces aquí vuelvo a hacer la pregunta. Si se supone que mi gozo depende de Dios, ¿por qué lo pierdo tan rápido? Solo una que me responda. Exacto, muchas gracias. Por la forma en la que vivimos. Mi esposa les decía en medio de la oración, pues que tenemos que tener un espíritu de oración. Amén. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, nosotros decimos que somos cristianos, pero muchas veces nos acordamos de Dios, lamentablemente, solo cuando las cosas no van bien. Pero mientras que todo está bien, hay mucha gente. No estoy diciendo que ustedes conocen cuál es su forma de vivir, ni se acuerdan de Dios. Van a comer y ni se acuerdan de darle gracias a Dios, ni por el alimento, ni porque se levantaron, ni porque se van a acostar, por nada. Pero cuando están pasando momentos difíciles, muchos aparecen en la iglesia, muchos empiezan a escribirnos, mire pastor esto y esto, pastora esto y lo otro. Entonces su forma de vivir demuestra, mis amados hermanos, que su gozo no depende de Dios, sino que su gozo depende de... Miren, escudriñemos nuestra vida, mis amados hermanos, escudriñemos nuestra vida. No me vayan a responder, pero escudriñemos nuestra vida. Durante tu día, durante mi día, ¿a qué es a lo que le dedicamos más tiempo? Miren, uno de los graves errores de los pastores, mis amados hermanos, es de que cuando están pastoreando, pero tienen un trabajo secular, entiéndase, tienen un jefe. Amén. Y uno teniendo jefe, pues no puede decirle al jefe, mire jefe, yo soy pastor y no voy a poder llegar toda la semana.
no se puede. Y cuando están trabajando a tiempo completo, trabajando y pastoreando, le piden a Dios estar a tiempo completo. Pero cuando están a tiempo completo, le piden a Dios un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? El punto a donde voy al decir esto, mis amados hermanos, es de que ustedes y yo le pedimos a Dios un estilo de vida, pero lamentablemente muchas veces no dejamos que Él sea el que dirija nuestro estilo de vida. Santo Dios, ¿qué es eso? Ya vi qué es. Ya pasó, hermana, ya pasó. ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? Escudriñemos nuestro diario vivir y veamos a qué le dedicamos más tiempo. Amén. Y ahí entonces, esa es nuestra forma de vivir. Y allá va aquel, como no entró antes. ¿Me doy a entender con eso, mis amados hermanos? Escudriñemos nuestro diario vivir. Amén. Y veamos a qué le dedicamos más tiempo. Y esa es nuestra forma de vivir. Y ese estilo de vida es el que nos quita el gozo. Porque si le dedicáramos, como decimos, que somos cristianos, mi esposa lo decía, si pasáramos más tiempo con Dios, la Biblia dice, mis amados hermanos, hablando de un rey que se llama el rey Usías. Les voy a decir qué dice la Biblia y luego ustedes me responden a la pregunta que les hago. La Biblia dice del rey Usías, que cuando el rey Usías, escúchenme lo que dice, se dedicó a buscar de Dios, así lo dice textualmente, Dios lo prosperó. La pregunta es, ¿por qué lo prosperó? Porque buscó primero de Dios. Ya les he contado que en una oportunidad me dijo un hermano allá en Guatemala, a nosotros en Guatemala nos iba bien, mis amados hermanos. La gente pensaba que teníamos dinero. Y bueno, solo Dios sabe eso, ¿verdad? Y me dijo un hermano, pastor, me dice, mire que esto y lo otro, y que tenía deudas. Yo quisiera ser como usted, me decía. Pero yo ya sé por qué ustedes están así. Ustedes tienen porque buscan de Dios, me dijo. Y cuando me dijo eso, yo me empecé a reír. Y él se empezó a reír también, o sea, como que entendió lo que estaba diciendo, de que él no tenía porque no buscaba de Dios. Sí, pues me dice, por eso es que ustedes tienen, me dice, porque ustedes buscan de Dios. Entonces, mis amados hermanos, acuérdense que cuando Salomón decidió buscar de Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios con él? La Biblia dice que Dios le dio a Salomón lo que pidió, ¿y qué más le dio? Hasta lo que no pidió. Bueno, pero avancemos. Entonces, ¿en dónde está la clave, mis amados hermanos? En el gozo o la amargura, en el estilo de vida. Y este es un consejo para que lo meditemos y reflexionemos en él, en cómo está nuestro estilo de vida. La misma cita, ya solamente la voy a leer porque aquí el tiempo veo que ya me avanzó. Mateo 7:16 dice, ten cuidado con los falsos predicadores que sonríen mucho y rebosan de sinceridad practicada. Es probable que estén tratando de estafarte de una forma u otra. No te dejes impresionar por el carisma. Miren lo que dice acá. Busca el carácter. Lo más importante es quiénes son los predicadores, no lo que dicen. Un líder genuino nunca explotará tus emociones ni tu bolsillo. Estos árboles enfermos con sus manzanas podridas serán talados y quemados. Vean cómo lo dice la versión. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces los problemas que vienen a nuestra vida, ahí lo dice, busca el carácter. Es por eso. Por falta de carácter. Miren, hoy me pasó algo. Hoy pues el estudio de pastores fue virtual. Y me decía, hoy el apóstol habló de la sabiduría.
Y me decía mi esposa, cielo, ¿usted tiene algún comentario ahí de la sabiduría? No, le dije yo. Bien, delo. ¿Y por qué no? Y así de detrás de cámara le hice así. O sea, ¿qué es eso, mis amados hermanos? De que muchas veces nos hace falta carácter. Y si tuviéramos el carácter necesario, no estuviéramos en donde estamos el día de hoy. Estuviéramos en algo mayor, en algo mejor, mis amados hermanos. Entonces eso es lo que ustedes y yo tenemos que buscar, tener carácter. Pero avancemos. Aquí es a donde yo quería llegar. Quiero que me voy a detener un momentito acá, pero vean ustedes la imagen, por favor. El punto. Las espinas, escuchen qué tremendo, destruyen la obra de Dios en la vida del cristiano. Les hago una pequeña pregunta, no sé qué tan sinceros van a ser y tampoco sé si van a querer responder. Pero ¿no les habrá pasado alguna vez, mis amados hermanos, de que espiritualmente hablando ustedes sienten que ya crecieron y que dan una talla y que tienen la capacidad de hacer algo más? Pero de repente, ¿para qué? No vale la pena. Y no hacen nada. ¿Alguna vez les habrá pasado? Sí. A mí me pasó en una oportunidad, creo que ya se los comenté. Me invitaron a predicar a un lugar y a la hora de la administración yo tuve un sentir de hacer algo por los hermanos de aquella congregación, pero no lo hice. Terminó el culto y todo, ¿verdad? Y ya que casi que iba para afuera, se me acerca una hermana y me dice, pastor, ¿me permite un momentito? Quiero contarle una visión que tuve. Fíjese que cuando usted estaba ministrando exactamente en el momento que el Señor me puso a mí a hacer lo que tenía que hacer, yo vi que atrás de usted había un ser muy alto, me dijo, y que usted tenía una espada en la mano, pero ese ser que estaba detrás de usted le estaba pidiendo la espada que usted tenía y le iba a dar una grandota que él tenía, pero usted no quiso. ¿Cómo creen que yo me sentí cuando me dijo eso? Yo estaba contento porque el culto había estado muy bonito, ¿verdad? Pero cuando me dijo eso dije yo, esto fue lo que me dijo y yo no quise hacerlo. ¿Por qué no quise hacerlo? Por miedo. Porque como no era la congregación que yo pastoreaba, yo dije aquí, el pastor, los hermanos, tal vez ni me creen, y no quise hacerlo. Pero la autoridad, la capacidad o el carácter, ya lo había dado el Señor. Ahí estaba Él, pero yo no quise hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, vean esto. Las espinas destruyen la obra de Dios en la vida del cristiano. No sé, les pregunto. ¿Habrán conocido ustedes a alguien? Yo he conocido mucha gente, hermano, de que espiritualmente hablando, quizá hasta fueron un ejemplo para ustedes, pero luego se apartaron. No solamente se apartaron, sino cayeron. No solamente se apartaron y cayeron, sino ya no quieren saber nada de Dios. ¿Habrán conocido a alguien así? ¿Por qué? ¿Por qué cayó? Alguna espina tenía en su alma, en su corazón, y eso destruyó la obra de Dios en su vida. Entonces, mi amado hermano, cuando tú o alguien que conozcas, sobre todo los de tu vínculo familiar, estén con cositas, mi amado hermano, en relación a su vida espiritual, ahí hay una espina. Amén. Yo creo que a estas alturas voy a hacer una pregunta. Respóndanme esto. ¿Qué representan las espinas? Solo con una que me responda. Ay, no me van a decir que no me han entendido, porque entonces por gusto he hablado al culto anterior y hoy. Porque estamos hablando de las espinas. Y no se van a imaginar ustedes una espina literal, ¿verdad? Estas se las pusieron a Jesús. Y por lo que Él padeció, ustedes y yo participamos de la Santa Cena para que las espinas ya no nos estorben ahora. ¿Pero qué representan las espinas? Muy bien, así resumido. Cosas que nos estorban en la vida. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo vemos cosas que nos estorban en la vida, ahí hay una espina. Porque miren, estorbos van a haber.
El enemigo, que Jehová lo reprenda, va a intentar estorbarnos por cualquier medio. La Biblia también nos muestra que todo lo que Dios hace lo prueba. O sea, pruebas van a haber, tentaciones van a haber, desiertos muestra la Biblia que son necesarios. Amén. O sea, en el Evangelio no se nos ofreció un Evangelio, aunque está escrito, solo de victoria en victoria, de gloria en gloria, de fe en fe. Amén. ¿Por qué? Porque para ir de victoria en victoria, ¿qué tengo que hacer yo? Decir salud, dirán aquellos a que se toman sus victorias. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si voy a obtener una victoria, no voy a obtener una victoria sin hacer nada. Para obtener una victoria, primeramente tuve que pelear. Amén. Bueno, vean esto, pues por favor, atesoremos esto, mis amados hermanos. La imagen, como repito, es muy puntual. Ahí se ve como un espino, ¿verdad? Que es ese árbol con frutos, pero frutos malignos, ¿verdad? Ok, atesoren esto entonces. Si a alguien, mi amado hermano, pero sobre todo en nuestras vidas, un día tú y yo decimos, no, yo por ejemplo al culto hoy no voy a ir. Una cosa es, mi amado hermano, de que pues se presente algo fortuito, ¿verdad? Por ejemplo, una enfermedad, está bien. Pero lo delicado es de que tú y yo escojamos no venir, pudiendo venir, allí hay algo. Amén. Entonces cuando te identifiques así, o identifiques a alguno de los tuyos, mi amado hermano, con eso, ahí hay alguna espina. Entiéndase, como lo resumió hermana Meli, hay algo que está estorbando. ¿Y qué tengo que hacer con ese algo que está estorbando? Primeramente, ser sincero y decir, este es el problema. Y el problema de lo que vamos a ver acá, se van a dar cuenta ustedes, el gran problema de esto, ¿saben cuál es? El dinero. Veamos. Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Miren, pues según este tengo 23 minutos todavía, pero según este ya solamente tengo 13. Creo que esto no es de Dios, este es de Dios. Miren, pues yo me di a la tarea, mis amados hermanos. Aquí les traigo por lo menos 36 cosas que hacen los espinos en esta cita. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pregunto, ¿qué ahogaron los espinos? La palabra. Recuérdense que el día domingo yo les decía de que nos ha pasado como pastores, de que como pastores después de un culto le decimos, hermanos, tengan mucho cuidado cuando vayan a su casa, no vayan a estar peleando, y luego nos enteramos que saliendo del culto a pelearse fue. Ustedes no, ¿ah? Solo me estoy diciendo, nos enteramos. Ok, ¿qué pasó ahí? Si hasta se les dio un tema, se les dio hasta una advertencia. Cuando vayan a su casa, no vayan a estar peleando. Y llegan a la casa y a pelear. ¿Qué pasó ahí? Según la cita. La semilla cayó en espinos, los espinos crecieron y ahogaron la palabra, y se les acaba de predicar. Lo que a mí más me impresiona de esta cita, mis amados hermanos, es que la Biblia muestra que ahí habían espinos. Vean, aquí hay 2, 4, 6, 12. Por eso les digo, son por lo menos 36. Porque les voy a leer Mateo 13:7, Mateo 13:22. Mateo 13:22 es igual el mismo acá. Marcos 4:7 y Lucas 8:7. Vamos a ver Mateo, Marcos, Lucas, sí, ahí está. Los tres, mis amados hermanos, hablan de la parábola del sembrador. Los tres hablan de ello. Pero cada uno da diferentes características de esa parábola. Por eso les digo, yo les traigo acá y espero por lo menos leerlos. Todavía tengo tiempo, no crean que ya se me fue. Tengo 20 minutos por lo menos. Y pues que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y nos demos cuenta de que los espinos
no son cualquier cosa en la vida del cristiano. El tema no se trata, mis amados hermanos, de ver qué es lo que a mí me estorba, qué es lo que yo tengo, sino de entender de que la Santa Cena, la sangre de Cristo, el pan, mis amados hermanos, el cuerpo de Cristo, tienen el poder para vencer todo esto en mi vida. ¿Decimos amén? Entonces no se trata de veras que yo estoy bien fregado. Se trata de ¿qué? De que si yo identifico, este problema creo que lo tengo yo, a participar de la Santa Cena. Con entendimiento, mis amados hermanos, ¿para qué? Para ya no estar cayendo en lo mismo. Perdónenme por si están anotando, voy a regresar. Para ya no estar cayendo en lo mismo, y déjenme ver si la encuentro. Hoy creo que ya me pasé. La cita donde hablaba de la forma de vivir. Esta. Reconocerás a estas personas por su forma de vivir, y que entonces, mis amados hermanos, nuestra forma de vivir cambie. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vean, todo lo que está ahí en la pantalla lo saqué de esta cita, todo. Amén. Solo que, como ustedes saben, ¿verdad? A mí me gusta mucho revisar varias versiones, y aquí diferentes versiones, es la misma cita, Mateo 13:7, pero hablan de diferentes cosas. Amén. Miren, la Biblia habla, mis amados hermanos, de que los corazones, la tierra en donde cayó esta semilla, son los corazones de los hombres. Amén. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el Hijo de Dios. ¿Decimos amén? Entonces lo delicado es que dice acá, ya lo leímos, ¿verdad? Que la semilla cayó entre espinos. No voy a hacer mayor énfasis, si no, no termino. Lo que a mí me impresiona, y ya se los dije, lo repito, es de que esa tierra tenía espinos. Y por eso fue que regresé a la otra cita. ¿Y por qué tenía espinos esa tierra? Por la forma en la que la gente vive. Amén. Cuando yo acababa de venir, ahorita ya casi no escucho que ustedes mencionen esto. No me refiero exactamente a ustedes, ¿verdad? Sino aquí en Costa Rica. Escuché a varias personas que decían, reza y peca y reza empata. Ora y reza empata. Algo así decían. No se trata, mis amados hermanos, de que yo en la calle peco, ¿verdad? O hablo mal, y en la iglesia de Dios perdonan. No, ¿por qué? Porque eso es un espino. Recuérdense, por favor, lo acabamos de leer. ¿En qué se echa de ver en que hay espinos, o hay uvas, o hay gozo? En la forma en la que uno vive. Amén. Entonces, esos espinos, mis amados hermanos, llegaron allí antes que la palabra de Dios. Porque así lo dice claramente ahí. Y parte cayó entre espinos. Amén. Los espinos, hago este énfasis, perdóname que me detenga mucho acá, ya estaban ahí. Y la pregunta es, y yo creo que ya me pueden responder, ¿y cómo llegaron esos espinos ahí? Por la forma en la que la persona vive. Entonces, no permitas, mi amado hermano, por favor, no hagas vano. Digo esto con mucha humildad, porque al final yo puedo pasar estudiando, pero si el Señor no hace la obra, pues es en vano, ¿verdad? Pero te lo pido, por favor, ya no permitas de que cualquiera de los que prediquemos acá, que pasemos estudiando por varios tiempos y al final a la salida del culto ya se te olvidó. No lo permitas. Esfuérzate, mi amado hermano. Acuérdense que yo se los digo a veces seguido. Si no se les quedó todo lo que hablé, algo que se les haya quedado, ese es el rema para ustedes, aplíquenlo. Eso es todo. Aplíquenlo. Amén. Entonces, mi amado hermano, si viene la palabra del Señor y tú te das cuenta de que algo está ahí, seguramente hay un espino. ¿Qué hay que hacer? Quitarlo. ¿Cómo se quita? Con la Santa Cena. Yo se los decía el día domingo, si en algún momento ustedes tienen la necesidad de participar de la Santa Cena, busquen a algún servidor, busquen a mí o a la pastora y oramos por ustedes, y vamos a tratar la forma de mantener los elementos ahí siempre, porque así lo hacíamos allá donde uno viene, ¿verdad? Para allá no está diciendo de Guate. A veces los hermanos por alguna razón no podían llegar al culto de Santa Cena,
pastor, el siguiente día, allá los cultos eran domingo, lunes y jueves, creo. Al siguiente día, el lunes o el jueves, mire, pastor, me puede ministrar, pastor, y oramos por ellos y participaban solitos ellos de la Santa Cena. Entonces, si en algún momento ustedes sienten esa necesidad, búsquennos, mis amados hermanos. Yo, repito, vamos a tratar la forma de que haya siempre ahí. Y si no, pues tráiganlo ustedes. Así hacía otro hermano, mire, pastor, llevaba su juguito de uva, su galleta, ahí de una vez, oramos y participen. Amén. Entonces, acuérdense que esto es un rema que les estamos dando para no esperar hasta que llegue el otro mes. Allá hubo un tiempo en el que todos los domingos participábamos de la Santa Cena. Después lo hicimos cada 15 y después creo que quedó una vez al mes nada. Ok. A escudriñar el corazón. ¿Por qué la palabra no produce frutos? Porque antes de la semilla habían espinos. Pero miren esto. Más tremendo todavía, no solamente habían espinos, sino dice aquí, en la segunda, en la que está a la par, dice que los espinos crecieron. No está bueno lo que les voy a decir, pero se los voy a decir así, está bien. Una cosa es que hayan espinos, pero otra cosa es que crezcan. Ustedes y yo, por ejemplo, los que tenemos césped en la casa, ¿verdad? Una cosa es que haya césped, pero otra cosa es que el césped ya llegue a nuestro tamaño y qué lindo se mira, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Podarlo, ¿verdad? Cortarlo, quitarlo. Amén. Entonces, igual acá esto es muy delicado. Una cosa es que hayan espinos, pero otra cosa es que crezcan. A ti y a mí se nos puede pasar un pensamiento de locura, mis amados hermanos. Pero otra cosa es hacerlo. Amén. Miren este me gusta mucho. Dice que ese corazón, acuérdense que ya lo expliqué, que la Biblia dice que la tierra es el corazón en donde cayó la semilla, es el corazón. Ese corazón dice que estaba cubierto de enredaderas espinosas. Mis amados hermanos, miren, hay una película que se llama La vida es bella. ¿La han visto? ¿O no la han visto? No. Si la pueden buscar, búsquenla, es muy bonita la película. La vida es bella. Trata de unos judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Del holocausto, que no los dejaban trabajar y los llevaron básicamente los llevaron a matar. Pero uno de ellos, por situaciones de la vida, lo llevaron a ese lugar con su hijo. Y a pesar de todo lo que estaba viviendo, él enseñaba al hijo que la vida era bella. Y el hijo ni en cuenta que estaba en medio de la guerra. Al final, es muy, muy bonita la película. Ok, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque dice acá, cubierto de enredaderas espinosas. La vida, mis amados hermanos, sabiendo llevarla con sus dificultades y todo, literalmente es bella. ¿O ya se cansaron ustedes de vivir? ¿O dirán ustedes, no, a mí que los pastores no se regresen a Guatemala? Ahorita sí ya, como dicen ustedes, salados, porque ya no vamos a regresar. Pero miren esto. Cubierto de enredaderas espinosas. ¿Saben qué representa esto? Gente, mis amados hermanos, de que no puede ni dormir. ¿Por qué? Pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, tras pensamiento. Y qué bueno, mis amados hermanos, que con tanto pensamiento al día siguiente ya haya solucionado todo. No, al día siguiente no haya ni qué hacer. La vida, mis amados hermanos, hay que disfrutarla. Hay que aprender a vivirla y dejar de vivir tan enredados. Dijo una hermana un día, a mí me da risa a veces como hablan acá. Dijo ella, mire, tengo tanto que hacer, dijo, que parezco... Ay, ¿cómo fue que dijo? Ando más enredada que el pelo de una loca. Y cuando yo le vi el pelo, tenía razón. Pero así dijo, ando más enredada que el pelo de una loca. O sea, ustedes y yo, mis amados hermanos, en esta vida, con mayor razón, siendo cristianos, no tenemos por qué enredarnos con nada. Si todo en esta vida tiene solución, ¿o no? Lo que pasa es que muchas veces somos cobardes para enfrentar, mis amados hermanos, lo que hemos hecho, y por eso es que no miramos la solución. Pero miren, no solamente enredaderas,
sino todavía espinosas, ¿quién se va a hacer más daño? Hay otra película, hermano. Esa no creo que la hayan visto porque se llama 22 balazos. En donde hay un hombre que va a salvar a su hijo. Le secuestraron al hijo y lo tienen en una casa, pero la casa tiene un patio inmenso y tiene de esos alambres con puntas en la parte de arriba, y todo el patio está lleno, pero lleno de esos alambres. Y el hombre, para llegar hasta donde estaba su hijo, tuvo que pasar por ahí. Salió todo aruñado, todo eso. Entonces, muchas veces hay gente que así vive, hermano, no haya ni qué hacer, y como se los digo, teniendo la solución enfrente. Ahí está mi esposa que dio testimonio de lo que les voy a decir. El día sábado fuimos a un discipulado ya había bonito. Y yo prediqué y todo el asunto, y lo que yo estaba diciendo me dice el esposo de ella. Pastor, me dice, lo mismo me ha dicho mi esposa, me dijo. ¿Ves en dónde tiene la solución ese muchacho? En su esposa, y no hace caso. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? Va a estar más enredado que el pelo de una loca. Entonces la solución, ese muchacho la tenía con su esposa. Y les conté yo algo que me pasó. ¿Y en dónde estaba la solución? En mi esposa. Entonces muchas veces, mis hermanos, la solución está en el cónyuge. La solución está en no estar pensando de más. Yo he aprendido eso de mi esposa. Por ejemplo, a veces en la casa a ella se le perdían las llaves. Y yo miraba que ella, se perdieron, decía entre mí. Pero a mí se me perdían las llaves y yo se armaba la tercera guerra mundial en la casa. Y ¿saben qué era lo peor? Que a veces nadie las tocó, sino yo las dejé mal guardadas o las guardé en otro lugar. Pero de ella aprendí que no, ahí van a aparecer las cosas. Ahora algo se me pierde, ya no lo busco. De repente, ahí aparece. Pero lo aprendí de ella. Para no andar tan enredado, porque enredado y todavía espinoso. ¿Qué creen que va a pasar? Yo estoy todo enredado y espinoso. ¿Qué creen que va a pasar? Piensen un poquito. El que está con problemas soy yo, pero ando espinoso. ¿Qué creen que va a pasar? Estafa. Exacto. Ya no me va a afectar solo a mí, sino voy a agarrar parejo. Ya no voy a buscar, como dicen, quién me las debe, sino quién me las paga. Enredado, cubierto por enredaderas espinosas. Ok, no se nos olvide. Ahorita les voy a hacer una pregunta y respóndanme. Si me responden bien, termino. Ya son las 8. ¿Por qué la gente llega a estar así con estas enredaderas espinosas? Porque no participa de la Santa Cena, o porque participa de la Santa Cena sin entendimiento, o por su estilo de vida. Amén. Por su forma de vivir. Dije que quería terminar. Miren esto, qué tremendo. Los espinos ahogan la palabra. Los espinos impidieron que las plantas buenas crecieran. Mi esposa les decía el día domingo, cuando oramos por los hermanos, si ustedes se recuerdan, a los que se quedaron en la silla les decía, hemos visto frutos en ustedes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Así les decía mi esposa. Ok, ¿y qué puede hacer un espino? Que los frutos o lo bueno que ya lograron, dice acá, impidieron que las plantas buenas crecieran. O sea, si ya han logrado algo, ahora ¿qué hay que hacer? Cuidarse de las espinas. ¿Para qué? Para que ya tengo yo ahí la raíz, ya está ahí la hojita, el tallo, pero ahora tiene que crecer. Entonces, ¿qué hacen los espinos? Impedir que lo bueno de Dios que hay en ti crezca. Entonces, si tú sientes, mi amado hermano, que espiritualmente hablando estás creciendo, cuidado con los espinos, participa de la Santa Cena. Los espinos crecieron, miren esto, y no dieron espacio a las semillas para crecer. Los espinos se encresparon y las estrangularon.
Las espinas las ahogaron y murieron. Todo eso está hablando de la palabra. Crecieron y desplazaron a las plantas, impidiendo que las semillas se convirtieran en plantas fuertes. Las malas hierbas las estrangularon. Crecieron junto con las plantas, ¿vean?, jóvenes. A veces, mis amados hermanos, uno de los conflictos que como cristianos tenemos es, lo voy a decir de una vez, aunque está por aquí, en otro punto, más adelante. Aquí está, no sé si lo logran ver, está en verde, es la palabra más grande, no madura. Por eso dice acá, perdón, con esto voy a terminar, hermano. Crecieron los espinos, ¿verdad?, junto con las plantas jóvenes. Si está hablando de joven, es porque es alguien pues que no ha madurado como debería. Entonces ustedes y yo, si algo tenemos que buscar en el Señor, es madurar. ¿Para qué? Para que las mismas cosas, mi amado hermano, miren, no es correcto que si a ti y a mí, cuando estábamos sin Cristo en el mundo, nos estorbaban unas cosas, no es correcto que ahora en Cristo las mismas cosas me sigan estorbando, porque entonces ¿en dónde está la obra del Señor? Amén. Aquí miren, voy a dejar de grabar. Dios les bendiga. Amén. Pero mi esposa y yo, ya tampoco voy a grabar.